Alfredo Manuel Eliseche Zayas, o conocido como Ames, las siglas de sus nombres y apellidos. Este joven que apenas con 14 años planificó y ejecutó uno de los crímenes más perversos registrados en nuestro país. Esta es la historia del crimen registrado en el barrio Mburicao. A pesar de la edad, tenía todas las características de lo que para los adultos se conoce como trastorno de personalidad antisocial. No solamente que mató a la familia, sino que también tuvo relaciones sexuales con los cadáveres, o sea, necrofilia. Durante la tardecita, noche ya del 4 de junio del año 1993, una de las integrantes de la familia Rivelli llegaba a su vivienda ubicada sobre la calle Gaudioso Núñez, con el número 820. Lo hacía a bordo de su vehículo. Era la joven de 28 años, con el nombre de María Angélica Torres Rivelli. Llegaba a la casa, bajada del vehículo, y en ese momento ya era recibida por Ames, este joven de 14 años que estaba como criado en la familia. Ames, con 14 años, y su hermana con 10, fueron traídos desde Encarnación por la familia Rivelli para que puedan estudiar, para que puedan también estar allí en la casa y puedan ayudar con algunos quehaceres. En aquella ocasión, Ames y su hermana de 10 años estaban solos en la casa. Lo que hizo el joven de 14 es llevar a la niña hasta una de las habitaciones, la encerró bajo llave, prendió antes el televisor, diciendo de que no debía salir de la habitación porque hombres malos iban a llegar a la casa, pero que él se iba a encargar de enfrentarlos, empezando de esta forma con su maquiavélico plan. Ames aguardó la llegada de María Lourdes. La recibió, esperó que ella baje del vehículo, que entre en la casa, y cuando ya estaba subiendo a la escalera, María Lourdes fue sorprendida, siendo encañonada por este joven de apenas 14 años. Fue allí donde Ames le dijo de que no haga algún movimiento porque iba a acabar con su vida. La llevó hasta una de las habitaciones, le cortó los pantalones con una tijera y abusó de ella, siempre apuntándole contra la cabeza con el arma de fuego. Tras abusar de su primera víctima, este adolescente decidió efectuar 2 disparos en el pecho y otros 2 en distintas partes del cuerpo para acabar con esta mujer de 28 años que estaba a punto de casarse con su pareja. Tras concretar el primer asesinato, el joven volvió a esperar de forma serena, tranquila, para seguir con toda su estrategia, con todo su plan. La segunda persona que llega a la casa es la señora María Angélica Torres de Rivelli, la madre de la familia, la mujer de 59 años que llegaba también a bordo de su vehículo.
María Angélica ingresaba a la casa y ya recibía 2 disparos por parte del adolescente, que no contento con esto, decidió tener relaciones sexuales con el cuerpo de la mujer que ya había fallecido. Algo muy fuerte, tremendo, y que fue confirmado también por las autoridades. Luego de finalizar el acto sexual, el adolescente decide llevar el cuerpo de la señora María Angélica hasta la habitación donde se encontraba la primera víctima, la joven de 28 años. Estas son las fotografías de María Torres de Rivelli, María Angélica, la señora de 59 años, María Lourdes, de 29, y José Luis, quien fue el último en llegar durante esa tarde. Estudiante, funcionario bancario, con 24 años, toda una vida por delante. José Luis llegaba a la casa y también era recibido a balazos por el adolescente de 14 años, convirtiéndose de esta forma en la tercera víctima de este perverso plan. Luego de cometer los 3 crímenes, el adolescente comenzó a limpiar partes de la casa para no dejar algún tipo de rastro, con lo que fue el asesinato de ambas mujeres. El cuerpo del hombre, hablamos de José Luis, sí terminó quedando en la cocina, porque ya en ese momento se daba una llamada telefónica por parte de otro de los hijos de la familia. Esta persona preguntó por madre, por María Angélica, y el adolescente le dijo que supuestamente ella se encontraba descansando y que no quería ser molestada. Algo que llamó la atención a su hijo, porque era un horario no habitual donde su madre no solía descansar. Por ese motivo, el hombre de profesión psicólogo emprendió viaje rumbo a su casa, en el barrio Seminario. Llega a su casa y lo primero que encuentra es el cuerpo sin vida de su hermano, José Luis Rivelli. Después de este primer hallazgo, comienza a rebuscarse por toda la casa por sus demás familiares, teniendo en cuenta de que ya había visto el vehículo de su madre y de su hermana. Buscaba habitación tras habitación, no encontrando nada, y finalmente llega a una de las piezas que estaba bajo llave. Derriba la puerta a patadas y se encuentra con el peor escenario. Su madre y su hermana asesinadas a balazos. Tras dar aviso a la policía, este hombre señalaba como principal sospechoso al adolescente de 14 años que vivía como criado en la casa con su hermana menor. Ambos niños no fueron encontrados en ese momento. También se mantenían o se manejaban otras hipótesis como un posible crimen pasional, algo que finalmente fue descartado al poco tiempo. Se continuó con la investigación y se encontró al joven de 14 años y a su hermana en las inmediaciones de la terminal de ómnibus, cuando ellos ya planeaban ir de vuelta rumbo a Encarnación. Del poder de este menor encontraron 2 armas de fuego pertenecientes a la familia Rivelli. Las armas que aparentemente se usaron para cometer el triple homicidio. Una pistola calibre 38, caño largo, una pistola calibre 22, caño corto, con varios cartuchos también que todavía no fueron percutidos. Además de esto, este joven había llevado otras pertenencias de valor de la familia, como joyas, que ya incluso fue a ofrecer a comerciantes de la zona
por una módica suma, aproximadamente por 40.000 guaraníes, pretendía vender algunos aretes de oro pertenecientes a la señora María Angélica Torres de Rivelli. Esto le llamó la atención a los comerciantes, que también dieron aviso a la policía, y gracias a esto se logró la detención del joven y de su hermana, Alfredo Manuel y su hermana de 10 años. Al llegar la policía al sitio, hablan con Alfredo y como coartada señalaba de que un grupo de delincuentes había entrado a la casa, de que lo obligaron a encerrarse con su hermana y de que asesinaron a la familia para poder llevarse algunas de sus pertenencias de valor. De manera serena, de manera fría, dando una versión que no era cierta. Horas después, tras caer en algunas contradicciones, finalmente el joven confesó su autoría en el crimen, alegando que lo hizo por rabia y en venganza de los maltratos que él y su hermana iba recibiendo a lo largo de los 3 años que ya llevaban viviendo con la familia Rivelli. Lo que señalaba, por su parte, el integrante de la familia que logró sobrevivir, es que el joven Alfredo Ames ya sabía que lo iban a llevar de vuelta junto a sus padres en Encarnación, porque en ocasiones anteriores ya cometió otra fechoría, robando un televisor, apoderándose de otras pertenencias de la familia y cometiendo también otro tipo de delitos. El diario Última Hora presentaba esta tapa con la noticia del triple crimen. Espanto y misterio por triple crimen, dando de vuelta también la fotografía de las víctimas. Primeramente, la señora María Torres de Rivelli, esta mujer de 59 años, José Luis Rivelli, de 24, y María Lourdes Rivelli, de 29 años. De esta forma, daban a conocer el crimen, teniendo como principal sospechoso en aquel momento al adolescente de 14 años, Alfredo Manuel Eliseche Sayas, Ames. Ya después de la detención de este menor, decimos detención porque en realidad en ese momento él no estaba en carácter de detenido, teniendo en cuenta de que era un joven de 14 años que no podía ser imputado, que no podía ser procesado y que tampoco se sabía si tenía algún tipo de trastorno. Obviamente sí, teniendo en cuenta todo lo que realizó, todo lo que cometió. Esta es la fotografía de gente del Departamento de Investigaciones, también del juzgado correspondiente, que tenía interrogado al chico que aparece de espaldas en la foto de tapa. Se hicieron muchos cuestionamientos en cuanto a la forma de encarar la investigación, de por qué el chico no podía ser imputado, de que el chico no podía ser procesado, y comenzaron también las pericias por parte de psicólogos, psiquiatras, para conocer o para saber el motivo por el cual el joven cometió este triple homicidio. Ya en ese momento, con la investigación un poco estancada por no saber qué iban a hacer con el chico, en un momento también se lo llevó hasta un hogar para que pueda seguir allí el proceso. Y finalmente, 2 años después, lo terminan condenando a 25 años de cárcel. 25 años de cárcel que finalmente fueron reducidos a 8 años, porque el chico, al momento de cometer este crimen, tenía apenas 14. A los 16, Ames va a la cárcel, pasa 8 años en una penitenciaría y ya después
vuelve a recuperar su libertad en el 2005. Supuestamente totalmente transformado, arrepentido por lo que había cometido. Y esta era la foto del momento en que Ames salía de la cárcel de Tacumbú. Y un detalle en la fotografía: la Biblia que tenía bajo el brazo derecho. Ames dijo haberse reencontrado con Dios, haber pedido perdón por los crímenes cometidos, incluso haberse formado como pastor evangélico dentro de la cárcel. Él se hizo de profesión dentro de la penitenciaría, trabajando como panadero. Ya al recuperar su libertad, formó una familia, tuvo hijos y trabajaba en zona de Camioneta vendiendo chipas y panes. En todo momento, tras su liberación, decía estar arrepentido, decía haberse entregado a Dios y caminar ya por el lugar del bien. Uno se pregunta todavía, ¿por qué esta conducta del adolescente en cuanto al crimen cometido, a los crímenes cometidos? Él decía, por rabia, en venganza. Su hermano o el hermano de los fallecidos decía que lo hizo porque no aceptaba que lo lleven de vuelta a su casa. Pero muy importante, la participación de los médicos para poder determinar la personalidad de este joven de 14 años. El doctor Manuel Fresco fue uno de los médicos tratantes. Y vamos a prestar mucha atención a la nota que nos daba hoy, porque nos daba detalles del tipo de personalidad que presentaba Ames y del por qué pudo haber cometido este triple crimen. Escuchemos. Bueno, este fue un caso muy sonado, muy publicitado por las características. Era un menor, en el campo de la salud mental se discutió mucho la reprochabilidad, o sea, la responsabilidad que tenía, bueno, para ver si se iba preso o se beneficiaba con alguna medida siendo menor. Fue visto por varios colegas. Yo no recuerdo muy bien porque hace muchísimo tiempo, tendría que mirar el expediente, digamos. Pero en lo que todos coincidimos es que a pesar de la edad tenía todas las características de lo que para los adultos se conoce como trastorno de personalidad antisocial, que cuando es menor es trastorno disocial, o sea, tiene otra nomenclatura pero las mismas características. Ausencia de empatía hacia los demás, ausencia de sentimientos de culpas, la cabeza fría como para poder manipular a la gente, etcétera. Todas esas características que aparecían en este chico. Y por otro lado, según el informe, no solamente que mató a la familia, sino que también tuvo relaciones sexuales con los cadáveres, o sea, necrofilia. A mí no me consta eso, yo me enteré por comentarios ahí posteriores, lo que enfatiza más las características anormales de la salud mental de este chico. Prácticamente teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y todo lo que le tocó también como profesional en estos años de trabajo, ¿es muy llamativo este tipo de personalidad en los chicos o hay casos similares? Bueno, hay casos, no en menores precisamente, pero este caso muy sonado también de este chico que vivía ahí sobre la calle Palma, el Mirabel, creo que era. Bruno Marabel. Bueno, también tiene unas características absolutamente bizarras, ¿verdad? Matar tanta gente, enterrarla, quedarte como si nada pasara, etcétera. Son características que nos tienen que hacer pensar en trastornos muy severos de la personalidad. No son psicosis. Resulta que la salud mental divide las enfermedades que los humanos podemos tener en neurosis, en donde la persona se da cuenta que está mal. Por ejemplo, yo tengo un ataque de pánico, no puedo hablar en público, etcétera, y me doy cuenta que yo nomás estoy mal.
Después la psicosis, que son las locuras, digamos, que son todas las características que tienen las esquizofrenias, el trastorno bipolar, etc. Y después están los trastornos de personalidad. Y los trastornos de personalidad son formas de comportarse que aparecen justamente ya a muy temprana edad, se consolidan en la adolescencia y normalmente son personas que funcionan relativamente bien, no tienen delirio, no tienen alucinaciones, etcétera, pero que pueden tener este tipo de comportamientos, ¿verdad? El tema de poner en riesgo la seguridad de otros, la capacidad de manipulación, la mentira, etcétera, todo eso, y fundamentalmente la ausencia de sentimiento de culpa. O sea, yo puedo hacer algo que sea así terrible y no siento ninguna culpa por engañarle o por matarle a una persona, o sea, con lo cual, en este chico, planteándose ese tipo de estructura, se comenzó a pensar a ver qué se podía hacer con un menor con estas características, ¿verdad? Que no podía ir preso, pero que tampoco era como para que vaya a un hogar sustituto, porque en su sano juicio ninguna familia acogedora podría recibir una persona así con estas características, ¿verdad? Al final terminó, se quedó preso y hasta lo que yo sé, después, como suele ocurrir en la cárcel, tiene como un cambio, se metió en la religión, fue pastor. Y después lo que me enteré también es que lo mataron, ¿verdad? ¿Se puede dar esto que dice yo con él, ese cambio brusco, teniendo en cuenta la condena que tuvo y el momento que le tocó pasar en la cárcel? Bueno, yo soy escéptico en los cambios cuando se trata de una estructura de personalidad así bien definida. Es un poco diferente cuando se dan en personas, en adolescentes, por ejemplo, en donde todavía se está conformando lo que sería la personalidad. Pero se suele ver estos cambios así, que una persona que mató gente y hizo cualquier tipo de barbaridades, después hace como un giro y se vuelve pastor y, no sé, comienza a recitar la Biblia, etcétera, ¿verdad? Yo siempre miro eso con un cierto nivel de escepticismo, sobre todo mirando la historia previa, ¿verdad? La gente, yo suelo decir que para el campo, para algunos trastornos, no hay milagros. Cuando, por ejemplo, a uno le diagnostican demencia de Alzheimer, esa es una enfermedad crónica, progresiva, no tiene cura para la ciencia. Podría creer que es un milagro si bien diagnosticada la persona que tenía ese diagnóstico se cura, por ejemplo, ¿verdad? Pero en caso de personalidades así es muy difícil. Para cerrar nada más, teniendo en cuenta todos los detalles que nos da con respecto a lo que venía ocurriendo con este chico, incluso intentó mentir o mintió a las autoridades dando una coartada que no resultaba ser también. Claro, explicó que me parece que entraron gente y que, bueno, una cosa así muy poco elaborada, muy frágil, digamos. Lo que marca también, yo creo que fue algo planificado, que no fue una cosa así, tipo una crisis de ira porque le hicieron algo, que fue una cosa que probablemente haya pensado, porque tengo entendido que le habló también a la hermana, la resguardó, o sea, evidentemente que con la cabeza fría hizo eso, no fue un rapto así, una crisis de ira, por ejemplo. Algo que quedó con respecto a lo mencionado por el doctor Fresco, trastorno de personalidad disocial. Las características: falta de empatía a la sociedad, también esa mente perversa y conocer perfectamente todo lo que él iba a hacer, no aceptando su responsabilidad. Detalles importantes de lo que iba mencionando el doctor con relación a este adolescente de 14 años. Y lo otro, algo de duda con relación también a su supuesto cambio, teniendo en cuenta todo lo que pasó en la cárcel, esa conversión religiosa,
ese camino que supuestamente él también decidió tomar tras estar encerrado por más de 8 años. Y uno mira esta fotografía con la Biblia en la mano, hablando con mucha tranquilidad, y el momento en que él salía de la cárcel. Hablamos de Alfredo Manuel Eliseche Zayas, que decía en ese momento también que había recibido algún tipo de amenaza antes de salir, pero que él estaba tranquilo porque salía de la mano con Dios. Al recuperar su libertad, formó una familia, trabajó en zona de Camburetá e incluso se ganó el cariño de sus vecinos. Pero atención, que esta historia no termina ahí, porque 10 años después de haber recuperado su libertad, Ames, durante la mañana de una época de verano, terminó siendo asesinado en su propia casa por parte de un hombre que llegó al lugar a bordo de una motocicleta. El presunto sicario ingresó a la vivienda, efectuó 6 disparos, 4 de ellos contra la espalda de Ames, quien cayó al suelo y perdió la vida. ¿Quién ordenó este crimen? Todavía no se sabe. Las sospechas iniciales iban contra los integrantes de la familia Rivelli que quedaron vivos, cosa que no se pudo comprobar. Hasta hoy día todavía no se sabe quién ordenó y quién fue la persona que acabó con la vida de este hombre que a los 14 años cometió un terrible crimen en el barrio Seminario. Con esto cerramos nuestro caso de archivo de Código Peligro. Vamos a la pausa.